Deberías de comprarte un iPhone 10 o un iPhone X sin actualizaciones. Como ustedes ya saben, el iPhone 10 ya no recibe más actualizaciones de software. Pues hablando de actualizaciones grandes, no vamos a tener las últimas novedades de iOS 17, mucho menos iOS 18, etc. Entonces, en este video vamos a ver si todavía valdría la pena comprarlo, si sirve, si no sirve o qué es lo que pasa. Entonces, como pueden ver, pues con el iPhone 10 tenemos un diseño que a mí todavía se me hace bastante bonito. Tenemos sus dos cámaras principales de 12 megapíxeles, tenemos el flash aquí en el medio, tenemos un micrófono para grabar el sonido, para cuando estemos grabando video. Tenemos en la parte de atrás cristal, tenemos carga inalámbrica, no tenemos MagSafe ni nada que le podamos pegar aquí. Tenemos también una pantalla OLED, vamos a mirar por aquí algunos videos para que ustedes miren más o menos la calidad que tenemos en cuanto a la imagen. Entonces vamos a colocar este video de Perú, video en 4K. Pero aquí sí que tenemos algo bastante curioso. Anteriormente se podían ver videos en 4K, pero de repente en algún momento ya no se pueden ver más videos en 4K. Ya lo máximo que nos permite son 1080. No estoy muy seguro si esta limitación sea por parte de YouTube o si sea por parte del sistema operativo. De pronto alguna actualización de iOS y le bajaron como la resolución, la calidad, no lo sé. Pero pues la cuestión es que ya no se pueden ver videos en 4K. Bien. Aquí estamos viendo este video de Perú. Tengo un número de personas que me ven desde Perú. Si eres de Perú, déjamelo saber acá abajo en los comentarios. Y a pesar de que no se puedan ver videos en 4K, de igual forma la calidad de imagen sigue siendo bastante bonita. Vamos a subir un poco el brillo. Como puedes ver, la calidad de imagen sigue siendo bastante bonita. Les recuerdo que tenemos pantalla OLED. Y eso lo que nos hace es dar unos contrastes mucho más elevados, ya que recordemos que las partes negras, las imágenes oscuras, son píxeles completamente apagados. Y pues aquí como vemos los colores son bastante bonitos, mira el verde, no son colores demasiado saturados, así que pues se me hace que la calidad de imagen todavía sigue siendo bastante buena. Ya en cuanto a sonido, con este dispositivo también tenemos doble parlante estéreo, uno en la parte de abajo que es el que más fuerte suena, este es el encargado de los graves y el de arriba de los agudos. Entonces aquí vamos a mirar algún videito así cortico, vamos a escuchar aquí una pequeña prueba. En cuanto al sonido, pues bueno, es ciertamente que no tiene el mejor sonido que digamos, pero pues es más que suficiente para la gran mayoría de personas. Sino que también lo que pasa es que cuando ya vienes acostumbrado a un iPhone 11 Pro Max, a un iPhone 12 o el sonido de un iPad Pro, por ejemplo, claro que no tiene comparación para nada. Ya cuando vuelves a escuchar estos dispositivos así, pues ya como que el sonido se te hace que es como muy suave, como que no tiene suficientes agudos, suficientes graves. Porque por ejemplo con el iPhone XR, el iPhone 11, el iPhone 12, cuando estás escuchando música, tú escuchas el boom, 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 pues no sé, los instrumentos del tambor o de lo que sea, ¿no? Entonces en este dispositivo pues los bajos son bastante suaves. Pero pues para la gran mayoría de personas es más que suficiente. Entonces ahora sí vamos a hablar sobre el apartado que de pronto a la gran mayoría de personas les preocupa, y son las actualizaciones de software. Este dispositivo solamente llegó hasta iOS 16, no sube a iOS 17 y mucho menos va a subir a iOS 18. En ese momento tenemos iOS 16.6 y aquí en adelante muy probablemente solo recibamos actualizaciones en cuanto a la seguridad. Serían como unos parches de seguridad, digámoslo así. También en algunos casos hay algunas mejoras en cuanto al rendimiento o algunos problemas que de pronto se vayan encontrando por ahí. Pero las últimas novedades no las vamos a tener. No vamos a tener los widgets interactivos. Si agregamos un widget de música, por ejemplo, o algo así, y queremos interactuar con él, pues no lo vamos a poder hacer. Si queremos tocar aquí, ya simplemente nos abre la música directamente. No vamos a poder colocarla, no vamos a poder pausarla, ni nada de eso directamente desde aquí. Eso sinceramente no creo que sea algo muy importante, porque si quieres reproducir música, entras directamente a la aplicación de música, ya sea Spotify o ya sea Apple Music o lo que sea. Si quieres pausarla o si quieres pasar de una canción a otra, lo puedes hacer directamente desde la pantalla de bloqueo o desde el Control Center, directamente desde aquí.
Así que pues eso no lo veo como algo muy importante. Pero pues de igual forma tienes que saber que eso es algo que no vamos a tener. O sea, los widgets interactivos no van a estar disponibles en este dispositivo. Al menos pues no por el momento. Quién sabe si de pronto lancen alguna actualización o algo así. Pues no lo creo sinceramente, pero pues no lo vamos a tener. Es que iOS 16 no es que sea muy diferente de iOS 17. Vamos a tener prácticamente lo mismo. Bien, vamos a poder personalizar nuestra pantalla de bloqueo. Vamos a poder colocar diferentes fondos de pantalla, como puedes ver aquí. Vamos a poder agregar diferentes widgets. Lo que no tenemos son los nuevos fondos de pantalla de caleidoscopio, pero los fondos de pantalla de astronomía aquí están. Es cierto que con iOS 17 han agregado como 1 o 2 planetas nuevos, que pues no sé cuántas personas utilicen estos fondos de pantalla, o más bien un fondo como estos, por ejemplo, o simplemente un fondo de pantalla que yo haya descargado, que ya por ahí en algunos comentarios de videos anteriores hay personas, varias personas me han preguntado sobre los fondos de pantalla que tengo y yo se los comparto. Por si de pronto ves algún fondo de pantalla en alguno de mis videos, déjamelo saber en el video más reciente actualmente, porque hay veces como que se dificulta un poco leer todos los comentarios de todos los videos. Entonces siempre déjame comentarios en el video más reciente. Bien, algo también importante es que con este dispositivo no vamos a tener lo que es el live test. Vamos a poder encontrarlo directamente desde el Spotlight. Si tienes alguna fotografía que tenga algún texto, vamos a buscar por ejemplo actualización de software o algo así. Fíjate que aquí en las fotos ya nos aparecen. ¿Por qué? Porque encuentra la palabra actualización de software. Bien, entonces el live test no lo vamos a tener directamente en la aplicación de cámara o en la aplicación de fotos, pero como puedes ver funciona desde el Spotlight. Pero por ejemplo, entonces si buscas la palabra perro o algo así, y si tienes perros en tu galería, pues te van a aparecer aquí. Vamos a escribir aquí la palabra iPhone a ver qué nos encuentra. Y como puedes ver, exactamente aquí nos muestra los teléfonos iPhone. Quizás porque está escrito aquí, como puedes ver. Quizás por eso. Y aquí, bueno, aquí no está escrito y de igual forma lo reconoció. Aquí tampoco está escrito, pero lo reconoció. Así que pues como puedes ver, el Spotlight sí tiene lo que es el live test. En ese video digo la palabra iPhone, por cierto. Pero en la aplicación de fotos no va a estar disponible. No vamos a poder copiar textos, no vamos a poder previsualizar ninguna página que tengamos por aquí en alguna captura de pantalla, nada de eso. No sé cuántas personas utilicen esas funciones, pero pues te comento que no va a estar disponible aquí. Tampoco vamos a tener lo que es el modo en espera, que es como un tipo de pantalla siempre encendido, aunque no está siempre encendido porque después de un tiempo se apaga y pues fuera de eso tienes que tenerlo conectado a la corriente y en landscape. Tampoco vamos a tener lo que es el fade o el crossfade en la aplicación de Apple Music. Esa función sí que me ha gustado bastante y no lo vamos a tener aquí. También algo que pasa con iOS 17 es que ahora las ventanas privadas pueden estar bloqueadas ya sea con Face ID o con Touch ID. No vamos a tenerlo tampoco, así que todas las ventanas que tengas abiertas en la navegación privada pues no van a estar bloqueadas, digámoslo así. También lo que pasa es que las aplicaciones, después de mucho tiempo de no actualizar el dispositivo, ya como que dejan de ser compatibles, requieren una versión de iOS más reciente y todo eso, pero de igual forma si ya las tienes instaladas no tienes que preocuparte de nada. Y en caso de que no las tengas instaladas, pues tampoco tienes que preocuparte porque eso va a pasar aproximadamente dentro de unos 4 años, que ya las aplicaciones empiezan a pedir una versión de iOS más nueva. Y aún así se pueden instalar versiones antiguas, así que no le veo como mucho problema a eso tampoco. Entonces, para no alargar como mucho esta parte del sistema operativo, de las actualizaciones y todo eso, simplemente no te preocupes por eso, al menos no todavía. Preocúpate en unos 3 o 4 años, pero ahora no. Acá en la parte de arriba tenemos este notch, que aquí dentro del notch tenemos lo que es el Face ID. Este dispositivo solo tiene un Face ID de primera generación, que sinceramente puede que sea un poco lento, pues después de que ya hayas probado un Face ID de segunda generación. O no lento, sino que como que no es tan preciso. Bien, no es tan preciso. Tienes que tenerlo bastante derecho hacia tu rostro. Y aquí hay algo que también me está sorprendiendo un poco, porque lo tengo derecho hacia la cámara y mi rostro está como más a un lado hacia acá. Y de igual forma me está desbloqueando. Vamos a ver aquí. Ahí le costó un poco de trabajo, pero como puedes ver, de igual forma desbloquea. Y pues es un poco más seguro también. Es un poco más seguro porque, por ejemplo, para poder desbloquearte tienes que estarlo mirando. En este momento tengo los ojos cerrados. No estoy mirando el dispositivo. Voy a mirarlo ahora.
y mira, sin hacer completamente nada, me desbloqueó. Así que digamos que el único problemita que tiene es que no tiene muchos ángulos de desbloqueo, porque por ejemplo, si lo coloco así un poco inclinado, a pesar de que ahora sí lo estoy apuntando directamente a mi rostro, fíjate que ahí ya no me desbloquea. Ahí ya no me desbloquea, bien, y ya se me bloqueó completamente. Entonces, digamos que ese sería como el único problemita que yo le veo en cuanto al Face ID. Pero de resto, bien, de igual forma, pues simplemente es tenerlo derecho hacia tu rostro y no más. Ahora entonces vamos a hablar un poco sobre la cámara. Tenemos cámaras de 12 megapíxeles, como ya les había dicho, y tenemos una cámara frontal de 7 megapíxeles. Con esta cámara vamos a tener lo típico de siempre, la cámara rápida, la cámara lenta, el video, que vamos a poder grabar videos en 4K hasta 60 fotogramas. Tenemos acá lo que es el apartado de la fotografía, el apartado del retrato, que a comparación con el iPhone XR, por ejemplo, si vamos a tener estos modos de estudio disponibles. Tenemos uno menos a comparación con el iPhone 11, el iPhone 12, pero pues de igual forma aquí tenemos estos 5. Para las personas que les guste tomarse muchas fotografías en modo retrato y todo eso. Estos tipos de fotografía de retrato también están disponibles para la cámara frontal gracias al Face ID. Tenemos aquí la fotografía cuadrada y la panorámica. Bien, si deslizamos de abajo hacia arriba ya se nos abren estos filtros. Que no sé cuántas personas utilicen estos filtros, pero pues de igual forma aquí los tienen. O también pueden tocar en este icono de aquí arriba. Tenemos también lo que es la fotografía live, que esto lo que es que hace un pequeño video como en tipo fotografía, digámoslo así, y también graba un poquito el sonido. Entonces vamos a mirar por ejemplo cómo quedó. Vamos a entrar por aquí, vamos a subirle el volumen. Entonces como puedes ver, esto es una fotografía, pero si lo dejas presionado ya se reproduce un pequeño video, digámoslo así, y también entonces en este momento ya te van a aparecer unas cuantas fotos que he hecho con este dispositivo y unos cuantos videos. No son muchos porque pues no he salido como mucho a tomar fotografías con este iPhone, sinceramente. Entonces déjame saber acá abajo en los comentarios cómo te parecen las fotografías y los videos tomados con este dispositivo. No es lo mejor, no tenemos la mejor cámara del mercado, ni mucho menos, pero pues a mí se me hace que es simplemente aceptable. Bien, es aceptable. ¿Quieres tomar alguna fotografía? Rapidita, sacas, tomas, guardas y ya. Para compartir quizás en las redes sociales o algo así. No es como para fotografía o videos profesionales, pero pues de igual forma funciona y ya, no es más, solo es eso. Ahora vamos a hablar entonces sobre la batería. Es cierto que este dispositivo no tiene la mejor batería. En este ya tengo la batería bastante gastada. Vamos a mirar, lo tengo en 72%. Ya aquí tengo el aviso que la batería pues está gastada y requiere mantenimiento. Pues la tengo en 72 y tengamos en cuenta que por debajo de 80 ya nos pide cambio y la batería se descarga mucho más rápido, ¿no? Cuando baja de 80 se descarga mucho más rápido de lo que normalmente se descarga. Entonces con este dispositivo, a pesar de que lo tengo en 72%, he tenido que cargarlo hasta unas 3 veces por día, pero como siempre les digo, eso depende mucho también del uso que tú le des. Si vas a estar solamente con datos móviles, se te va a descargar más rápido. Si vas a estar con Wi-Fi, pues te va a durar un poco más. Si vas a estar jugando, se te va a descargar más rápido. Si vas a estar viendo videos solamente, pues te va a durar un poco más. Si vas a estar en las redes sociales también te va a durar un poco más. Ahora entonces pasemos a hablar un poco sobre el rendimiento. Con este iPhone tenemos el procesador A11 Bionic y 3 GB de memoria RAM, que sinceramente el rendimiento ha como empeorado un poco. Pues en mi experiencia, cada uno tiene una experiencia completamente diferente. En mi experiencia ha empeorado un poco.
como que ya le cuesta bastante trabajo cargar las aplicaciones, o bueno, no cargarlas, sino que cuando tienes muchas aplicaciones abiertas y vuelves otra vez a las aplicaciones que ya tenías abiertas, como que ahí es donde se nota que le cuesta un poco más de trabajo, ¿bien? Entonces con este dispositivo sería más que todo como utilizar la aplicación del momento e ir cerrando las demás, porque si dejas todas las aplicaciones abiertas, como te digo, vas a ver que se pone un poco lento, se pone un poco lagueado. Entonces sería eso, como mantener las aplicaciones que estás utilizando y las demás cerrarlas completamente. Pero de igual forma, como puedes ver, el rendimiento no es que sea malo después de que estés en una sola aplicación. Si ya vienes así a pasar, vamos a mirar por aquí. Fíjate que ahí ya se ve algo de lagueo. Vamos a mirar por aquí, vamos a ver unos shorts. Vamos a mirar al MrBeast. Entonces fíjate que aquí ya se está demorando un poco en cargar. Eso pues también depende un poco de la conexión a internet. Vamos a bajarle el volumen. Y en ese momento está muy caliente. Bien, ¿eso por qué? Porque he abierto diferentes aplicaciones. Entonces fíjate aquí cómo se va poniendo. El sobrecalentamiento que tiene no le ayuda tampoco en cuanto al rendimiento. Bien, es posible que también tenga algo que ver la condición de batería. Déjenmelo saber de pronto ustedes qué piensan de esto. Pero ciertamente después de un tiempo, cuando ya llevas muchas aplicaciones abiertas, como te digo, vas a ver que se pone un poco lento. Entonces fíjate aquí nada más el speed test, todo lo que se demora en abrir. Vámonos ahora con TikTok, ya que esta también es una aplicación que se utiliza bastante. Entonces vamos a ver aquí cuánto tiempo tardan en cargar los videos. Listo, ahora sí ya lo tenemos abierto. Entonces fíjate que por ahí se ve como algo de lagueo. Ya por aquí se ve como algo de lagueo, vamos a ver. Después de que la aplicación esté cargada, pues fíjate que no hay como tanto problema. Pero sinceramente sí se nota que le cuesta un poco de trabajo, ¿sabes? Y eso me parece bastante extraño porque incluso con mi iPhone 8 Plus, que tiene también el mismo procesador y las mismas 3 GB de memoria RAM, funciona mejor que este iPhone 10. ¿Por qué? No lo sé, quizás el mío tiene algún problema, algo, no lo sé. Pero mi iPhone 8 Plus funciona mucho mejor que este iPhone 10. Fíjate que aquí ya ni siquiera nos deja subir, ya ni siquiera nos carga más el contenido. Y tengo una buena conexión a internet. Pues bueno, quizás no buena, la señal hasta acá arriba llega un poco débil. Pero cuando lo voy a utilizar con otros dispositivos funciona mejor. Vamos a mirarlo aquí con el iPhone 8 Plus. Recuerden que este y este tienen exactamente el mismo procesador, tienen exactamente las mismas 3 GB de memoria RAM. Entonces al abrir las aplicaciones siento que anda más fluido, como que todo carga más rápido. No sé si de pronto soy yo el que quizás estoy viendo mal o algo, no lo sé. Vámonos ahora entonces con TikTok. Esta es mi cuenta de TikTok. Es que este teléfono yo lo utilizo como teléfono secundario. Aquí es donde yo subo mis videos de TikTok. Desde aquí es de donde yo respondo a las personas que me escriben en Instagram. Desde aquí respondo los comentarios. Desde aquí hago prácticamente todo, ¿bien? Desde aquí es del iPhone 8 Plus. Y entonces fíjate que en el iPhone 8 Plus carga más rápido. Mira, estamos conectados a la misma red Wi-Fi. Entonces al momento de pasar los videos es que fíjate que carga más rápido. Todo anda como más rápido, más fluido en el iPhone 8 Plus por alguna extraña razón. No sé por qué será, pero fíjate que aquí todo carga mucho más rápido, como puedes ver. Pero de igual forma, pues como te digo, sería como utilizar ya una aplicación o máximo 2, 3 quizás al mismo tiempo, o sea, como para estar pasando. Y fíjate que ahí como que se pegó un rato. Claro que esto influye también un poco en cuanto al rendimiento, pero pues como te digo, utilizar 1, 2 o 3 aplicaciones máximas al mismo tiempo. O bueno, no al mismo tiempo, porque pues tendría que utilizar ya una en sí, pero pues ya entiendes a lo que me refiero, tener como 3 abiertas y ya, punto. En cuanto a juegos, todavía puedes jugar bien con él. No vas a tener la mejor experiencia, pues por lo que te cuento del rendimiento, pero se puede jugar bien con él. Bien, si vas a jugar Subway Surf, sin problema. Si vas a jugar lo que es Free Fire, sin problema. Asphalt 9, sin problema. Call of Duty, PUBG, sin problema. Y te lo digo porque ya los he probado. Pues bueno, sin ningún problema, pues así tampoco. Sino que pues de vez en cuando si vas a notar algunas pequeñas caídas de fotogramas. También como dependiendo del juego. Y pues yo creo que el problema del sobrecalentamiento es lo que empeora la experiencia, porque este teléfono se calienta muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Esta parte de aquí está hirviendo. Toda esta parte de aquí está hirviendo en este momento.
cosa que el iPhone 8 Plus también se calienta bastante, pero me parece que este se calienta mucho más. Entonces, al tener todo este sobrecalentamiento, el procesador baja un poco el rendimiento para que no se caliente más. Así es como funcionan prácticamente todos los aparatos, pero de igual forma, por alguna extraña razón, este se calienta muchísimo. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre los precios. Bien, sobre los precios. Vamos a ver cuánto cuesta un iPhone X actualmente. Bien, los precios pueden variar dependiendo del país. Puede que en tu país sea más barato, puede que en tu país sea más caro, pero pues vamos a mirar aquí más o menos cuánto costarían. Podemos ver que aquí están vendiendo un iPhone X, batería al 100%, dicen como nuevos, pero pues de igual forma si están usados. Recuerden que ya nuevos es prácticamente imposible conseguirlos, y pues si está nuevo seguramente te va a valer muchísimo más. Entonces aquí vemos que este está como nuevo en 950,000 pesos. En 950,000 pesos, por aquí vemos uno en 620,000, por acá vemos otros en 1,000,000 de pesos, un iPhone X en 1,000,000 de pesos, se me hace que está un poco caro, ¿sí? Está caro a ese precio. Un iPhone X de 64 GB en 750,000 pesos. Esos son más o menos los precios que van rondando: 750, 700, 750, 800. Por acá veo otro que 950,000 pesos y sin Face ID. Si no tiene Face ID, piénsalo dos veces porque arreglar el Face ID es bastante caro. 970,000 pesos como nuevos, creo que este es el mismo que vimos ahorita arriba. Por aquí unos 900, un iPhone X de 256 GB. Entonces serían como 750,000 pesos. Serían unos 184 dólares. Otro que vimos por ahí como de 800, serían 196 dólares. Y sinceramente a ese precio quizás yo creo que sería mejor un iPhone XS. Vamos a mirar cuánto cuesta un iPhone XS. iPhone XS de 256 GB, 1,000,000 de pesos, 1,050,000. Sería mejor un iPhone XS. Bien, por aquí vemos un iPhone XS en 850,000 pesos, 800,000. Y este de 256 GB. Así que pues como puedes ver está prácticamente al mismo precio de un iPhone X. Un iPhone XS Max de 256 GB en 900,000 pesos. Este sí que sería una muy buena opción. Serían 233 dólares. Así que pues como puedes ver, el iPhone X tiene un precio todavía como bastante elevado. Vamos a ver cuánto costaría un iPhone SE modelo 2020. 550,000 pesos, 550,000, 550, 600, 750. Y el iPhone SE también sería una mejor opción que el iPhone X. Quizás no tiene el diseño más actualizado ni nada de eso, pero tiene un mejor procesador. Prácticamente tiene un procesador 2 años más nuevo. También tiene 3 GB de memoria RAM, pero el rendimiento es mucho mejor y la cámara también es mejor. Entonces yo creo que sería mejor comprar un iPhone SE. Por aquí vemos uno en 650,000 pesos, probablemente también de 64 GB, que estos serían aproximadamente unos 160 dólares, casi que al mismo precio o incluso más barato que el iPhone X. Así que sería mejor comprar un iPhone SE que el iPhone X. Sinceramente sería mejor comprar un iPhone SE. Entonces, respondiendo a la pregunta del principio, ¿valdría la pena comprarlo? Pues ya vimos que hay mejores opciones y prácticamente al mismo precio. Este dispositivo todavía funciona bien, tiene buena pantalla, el sonido no es lo mejor, pero es bastante decente todavía. La batería puede que sea mala, puede que no sea lo mejor, pero pues eso también depende mucho del uso que tú le des. Ahora déjanos saber tus experiencias acá abajo en los comentarios. Si tienes un iPhone X, déjame de igual forma saber qué opinas. Si prefieres comprarte un iPhone X o un iPhone XS o un iPhone SE modelo 2020, que están prácticamente rondando el mismo precio. Ya te di mis opiniones, ahora dame las tuyas acá abajo en los comentarios. De igual forma también es para guiar un poquito más a las personas que estén pensando en comprarse este dispositivo. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.